Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del curso Historia de todos los días, vida cotidiana en México. Hola, mucho gusto. Soy Mario Barbosa, soy doctor en historia y voy a hablar hoy sobre el trabajo en las calles de la Ciudad de México a comienzos del siglo XX. Mario Barbosa, bienvenido a esta sesión de curso. En primer lugar, cabe preguntar a propósito del tema que vas a desarrollar, ¿por qué estudiar el trabajo en la calle? ¿Por qué estudiar esa particularidad del espacio público? ¿De dónde nace? Prácticamente, te diré, a más de 100 años de distancia de la historia de México, de la Ciudad de México, de Jesús Galindo y Villa. Tú no te dedicas a hacer recuento de las ciudades, tú no haces descripción de anécdotas, sí de paisajes, pero tienes un acercamiento diametralmente distinto, no nada más informativo, sino que te ocupas del estudio en las calles. ¿Por qué hablar del trabajo en la calle? Es una actividad que es muy normal en la Ciudad de México, tal vez es una actividad bastante característica salir a las calles centrales de la ciudad y encontrarse con vendedores, con vendedoras de todo tipo. Te venden desde comida u otro tipo de artículos, ver gente que está trabajando en la calle, que está cargando, que está llevando cosas de un lugar al otro. Si uno recorre las calles del hoy centro histórico de la ciudad, se puede encontrar con todo tipo de actividades. Y eso, pues, de alguna manera me llamó la atención y en mis indagaciones de archivo, cuando estaba haciendo la tesis doctoral, me encontré con una serie de documentos, una serie grande de documentos en torno a estas actividades en las calles, a unas calles muy activas, con mucha actividad, con no solamente compra-venta de cosas, sino también de venta de servicios, de actividades de diversiones públicas en las calles, unas calles que son el centro de la interrelación social por excelencia y por supuesto interesaba conocer un poco más cómo esas actividades se adaptaban a procesos de modernización. Estamos ubicados en un momento en el cual la modernización de las ciudades ocupa un lugar central en la historia de las ciudades. Estamos en el porfiriato, en momentos en que hay una inversión importante en la infraestructura urbana y por supuesto, ¿qué pasa con todas estas actividades que eran habituales en las calles de la ciudad desde la época colonial o incluso desde la época prehispánica, en donde había una actividad comercial importante en esas ciudades antiguas y cómo se fueron modificando con esos procesos de modernización? ¿Por qué la calle? Porque la calle, y voy a hacer referencia a un reconocido urbanista, a Spiro Kostov, que dice que las calles estructuran la vida social y la vida urbana. Hay tráfico, hay circulación de personas, de vehículos, y en este momento ya tenemos no solamente las carretas, sino también tenemos una división entre la calle, la banqueta, hay intercambio de bienes, hay comunicación y también, sobre todo, lo que interesa es esa interacción social que se da en las calles. Por eso me interesó desde esos años, ya hace unos cuantos, comenzar a explorar este mundo de las calles de la Ciudad de México y poder entender todo este mundo de personas, estas actividades que se daban en las calles y sobre todo y en particular las actividades de trabajo en las calles. Sí, es un espacio muy particular el de la vía pública, el conjunto de calles. Como tú acabas de señalar, eh, es una historia de mucho tiempo, prácticamente yo creo que desde la fundación de la ciudad, incluso antes de la irrupción española, pues había un gran comercio, ¿no? Que se puede señalar, es decir, tu tema
tiene siglos de estructuración, de transformación, como tú dices en el periodo que señalas, de modernización, de actualización del espacio físico y también de la reglamentación de las actividades que llevaban a cabo. Ahora, es una fórmula muy cómoda hablar de la calle, de la vía pública, pero ya en el estudio particular se descubre que la calle es todo un mosaico de espacios, de rumbos, de destinos. ¿De qué tipo de actividades estamos hablando? Porque la calle ofrece muchas actividades y también estamos haciendo referencia a diferentes espacios dentro de la ciudad. Pues en las calles, sobre todo lo que me interesaba a mí y lo que me sigue interesando, por supuesto, pero para hacer esta investigación inicial, era que había una buena parte de la población que sobrevivía con lo que se pueden llamar actividades de subsistencia. Algunos cálculos, y voy a señalar algunos cálculos de censos que, por ejemplo, para la Ciudad de México de 1900, señalan que solamente un 4% de la población, hombres y mujeres, se ocuparían en las 153 industrias registradas para este año. Entre tanto, un 15% en este mismo censo se dedicaba a diversas ocupaciones y un 21% era considerado como improductivo, es decir, con un oficio desconocido. Si sumamos, estamos hablando de un 36% de personas ubicadas en actividades que no sabemos a qué correspondían. Si uno comienza a ver los archivos de la ciudad y sobre todo el Archivo Histórico de la Ciudad de México, puede comenzar a explorar que son una diversidad de actividades de subsistencia que muchas de ellas yo las he considerado y las considero en mis estudios históricos como trabajo, porque se hacen con regularidad, porque se aprovechan las oportunidades propicias para la venta de ciertos alimentos, de ciertos artículos, y porque también permiten conseguir recursos día a día. Es decir, para estas personas, hombres y mujeres, estas actividades eran su forma de subsistir, su forma de llevar alimentos a su familia, su forma de considerarse como alguien que puede realizar actividades que pueden brindar una calidad de vida mínima, al menos en algunos o muchos y muchas de ellos en condiciones difíciles de vida, pero que estaban dedicados justamente a estas actividades. Yo, por principio, me distancio de considerar esto como una especie de emprendedurismo o de pequeños empresarios, porque detrás de estos calificativos se esconden realidades sociales difíciles. O sea, si uno comienza a observar las vidas de estos hombres y de estas mujeres, se va a dar uno cuenta de las dificultades que pasaban para sobrevivir día a día haciendo estas actividades en la calle. Sí, y en efecto había una gran diversidad de personas dedicadas a estas actividades, personas de diferente condición social, personas con diferencias muy grandes también en sus posibilidades de venta o de compraventa. Hay una diferencia, por ejemplo, entre mujeres indígenas que vendían verduras y hortalizas en las calles, a un puesto móvil de comida, por ejemplo, a la utilización de la fuerza de trabajo de cargadores en los mercados o a la condición de un escribiente en la plaza de Santo Domingo, en los portales de Santo Domingo, que estaba en un puesto ahí sentado esperando a que llegara alguien. Si uno piensa en las condiciones sociales de cada uno de ellos, se podrá dar cuenta que estamos hablando de un amplio abanico de personas, hombres y mujeres
dedicados a actividades diversas, o sea, no estamos hablando solamente de quien estaba vendiendo algo, sino de diversas actividades que abarcan una gran cantidad de población. Entonces, no tampoco estamos hablando de personas, a veces cuando hablamos de alguien que ven en la calle lo etiquetamos como ambulante inmediatamente, y no necesariamente, había muchos que sí eran ambulantes, deambulaban no por todos los sectores, sino por sectores centrales donde hubiera, por supuesto, buena parte de población que permitiera pues tener posibles compradores, sino que también lo hacían más o menos en ciertos circuitos. Si nosotros hacemos una relación con las cazadores-recolectores, que tampoco tenían como deambulaban por el mundo, sino que también tenían sus propios circuitos de compra y de venta en ciertos lugares centrales de la ciudad, por donde pasaban las líneas de tranvía, por donde estaba el transporte, por donde había más comercio establecido. Por ahí estaban los llamados ambulantes, pero no solamente estamos hablando de ellos, o sea, hay muchos que tienen puestos semifijos o puestos fijos en las calles. Eso lo vemos ahora y lo podíamos ver también a comienzos del siglo XX a partir de los archivos y también de las imágenes, que algunas de ellas las vamos a presentar en esta conferencia para ilustrar un poco cómo era ese mundo y a quiénes nos estamos refiriendo. Ya lo decía, desde estas mujeres llamadas comúnmente las Marías, mujeres que eran de origen indígena, que traían a veces su producción a vender a la ciudad y que venían de lugares cercanos a la ciudad, hasta personas ya más dedicadas a comida preparada, a vender comida preparada, mujeres que vendían comida preparada o que se vendían otro tipo de artículos también más elaborados, hombres, mujeres, juegos que había en la calle, u otro tipo de actividades como los servicios que hablábamos ahora de los escribientes, ¿no? Que también estaban en las calles y sobre todo en la Plaza de Santo Domingo, que era el lugar clásico donde estaban los escribientes. ¿Dónde estaban ubicados estos vendedores? Y eso cambia un poco en el periodo de estudio. Si uno piensa un poco en las décadas finales del siglo XIX, estos vendedores estaban mucho más ubicados en lugares muy centrales, cercanos al Zócalo, al Zócalo de la ciudad y a los principales mercados, y con el crecimiento urbano, que tal vez me puedo referir más adelante a ello, para hablar un poco de otros procesos que se dan de segregación socioespacial en la ciudad, se van disgregando en ciertos rumbos. Yo utilizo este concepto de rumbo justamente para ubicar ciertos lugares que tienen importancia, que concentran actividades. Es un concepto que se comenzó a trabajar desde una sugerencia de Pablo Picato en torno a los rumbos y que yo la retomé para hablar de rumbos comerciales y que tienen que ver con estos lugares de la ciudad en donde se concentraban las actividades o este tipo de actividades en la ciudad y que muchas de ellas estaban relacionadas con los mercados, las instalaciones, la infraestructura de mercados que había en la ciudad. Esto va variando y creo que más adelante podría hacer referencia también echando mano a algunos mapas y planos que yo he podido elaborar a lo largo de estos años de investigaciones y que me permiten ubicar en el espacio urbano a los habitantes, a estos habitantes de la ciudad dedicados a trabajar en las calles, en estas calles que van cambiando también durante esta época. Se van haciendo mucho más modernas, estas calles centrales, hay banquetas, hay una infraestructura mucho más clara que diferencia el lugar por donde circulan los vehículos del lugar donde deben ir los peatones y rompiendo un poco la dinámica vieja en donde
peatones y actividades se mezclaban dentro de la vía pública. Entonces, también eso forma parte, lo decía desde el inicio de esta intervención, que por supuesto todo este periodo está atravesado por esos procesos de modernización urbana que van a permitir que haya, que haya también cambios en las actividades, en estas actividades de trabajo en las calles de la Ciudad de México. Nos referimos a el trabajo en las calles en el contexto de un curso sobre vida cotidiana. Para mí es inevitable pensar en la sinfonía o en el desconcierto de ciertas características, Mario. Ahora estamos habituados a los medios de comunicación, los anuncios publicitarios, pero también el canto de muchos de estos trabajadores, como tú dices, no solamente vendedores ambulantes, sino gente que ofrece sus servicios, que hace prestaciones de trabajo personal. ¿Qué imágenes, digamos, instantáneas de vida cotidiana nos puedes contar en relación con la forma de anunciar los productos, con la manera de presentarse muchas veces? En fin, no es lo mismo el espacio de los evangelistas en Santo Domingo que el de los vendedores ambulantes que recorren ciertos rumbos de la ciudad, o bien los que están ofreciendo sus servicios. ¿Tienes algún comentario que hacernos acerca justamente como de este ambiente de trabajo en las calles? Sí, era un ambiente ruidoso, por supuesto, un ambiente ruidoso que chocaba con los ánimos de modernización de la ciudad, en donde se quería una ciudad un poco más callada. Incluso hay reglamentos, hay intentos de reglamentos para evitar los pregones o para restringirlos en ciertos lugares, pero si nos acercamos, por ejemplo, a través de los documentos, de la fotografía, de las fuentes disponibles, a esos alrededores de la ciudad, de los mercados de la Ciudad de México, nos damos cuenta de una actividad muy, muy importante. O sea, ahí en las calles alrededor de los mercados estaban llenas, como puede ocurrir ahora. Uno lo puede observar también en las fotografías y en las imágenes que uno puede leer en los documentos también del archivo, de lugares muy concurridos con muchas personas que están ofreciendo diversos productos, que se están moviendo algunos de ellos para buscar clientes, que hay una actividad muy, muy importante en esos lugares. Por supuesto, había también pensemos, vamos a pensar en diferentes lugares. De un lado, estos alrededores de los mercados que tenían una activa vida comercial. De otro lado, los alrededores de las líneas de los tranvías, en donde también, o sea, las líneas de los tranvías, había muchos vendedores que estaban ubicados en esas líneas de tranvías o por donde pasaban las líneas de tranvías y donde estaban ofreciendo también a los transeúntes y a quienes iban en los coches de los tranvías, productos, otro tipo de productos. También tenemos lugares, centros de reunión, como podía ser el Zócalo, como podía ser otras plazuelas, lugares de la ciudad, en donde también había una actividad, vida social y vida de intercambio. Entonces, sí, yo lo señalaba al comienzo, creo que son lugares, las calles, y sobre todo las calles muy concurridas, no estamos hablando de las calles de las colonias, ya de las colonias que se construían, de las colonias residenciales, donde seguramente la vida era mucho más silenciosa. Estamos hablando de estas calles centrales de la ciudad, en donde hay una activa vida comercial y por supuesto hay mucho ruido de gente que está ofreciendo productos diversos, productos que a veces no estaban permitidos por los reglamentos
que ese es otro tema también, pero que se podían vender en las calles de una manera muy, muy activa, como ocurre en la actualidad. Creo que acercarse a los alrededores de ciertos mercados, de la Merced o de otros lugares de la ciudad, uno puede darse una idea también, o Tepito o otros lugares en donde hay esa actividad comercial muy fuerte. Estamos, si nos trasladamos un siglo antes, se da esa misma actividad, no tanto con tantas redes comerciales que hay ahora y de redes que manejan este comercio. Al parecer no había tanto, no lo encontré tanto en estos documentos. Estas redes, por supuesto que las había gente que podía ser empleada y trabajaba en las calles, empleada de un comerciante mayor, pero había mucho trabajo independiente, había muchas personas que solicitaban licencias de manera independiente para poder vender en las calles. Y esa es una de las principales fuentes para mí en esta investigación, fue justamente esas licencias en donde las autoridades de la ciudad concedían un permiso a una persona determinada, hombre o mujer, que señalaba su domicilio, señalaba el lugar donde iba a vender, señalaba el efecto que iba a vender o el servicio personal que iba a ofrecer, e incluso si era una diversión pública también había un permiso para poder realizar esta actividad. Entonces, esos permisos y justamente esa pequeña regulación, esas licencias que se concedían, pero también se quitaban de manera a veces discrecional, como se concedían, se quitaban, se les retiraban esas licencias, lo que hacía que fuera muy precaria la actividad, porque yo podía tener una licencia para vender hoy, pero yo no sabía si mañana o pasado, la próxima semana o el próximo mes me la iban a quitar y no iba a tener la posibilidad de seguir trabajando en las calles. Entonces, justamente también ese mundo de la licencia nos permite ver y del mundo también de documentación alrededor de esta licencia y de estos permisos, nos permite ver también los problemas que podía haber en las calles, además de este mundo de ruido, de pregones, de gente ofreciendo cosas, también otros problemas que podían tener, es decir, imagínense ustedes, siempre pongo este ejemplo cuando hablo del tema o trato de ponerlo porque es muy diciente, de una fuente que me encontré que hablaba sobre alguien que se quejaba de que estaba todo el día, que había tenido un permiso para vender sobre una calle, pero que el policía que vigilaba esa zona lo hacía pasar a la acera de enfrente cuando el sol estaba, o sea que lo mandaba de sol a sol. Entonces, imagínense estar bajo el sol en un día, por supuesto, de estos días en que hay mucho sol en la ciudad y que durante la mañana tengas sol y durante la tarde te pasen a la acera de enfrente para que sigas manteniendo el sol y pasen a alguien a la sombra, lo que significa, o sea, esos pequeños detalles que a la hora de la hora y de la vida cotidiana pues marcan justamente como un problema para quien está viviendo, quien está trabajando y quien está ejerciendo una actividad de subsistencia en las calles. Entonces, por supuesto que hay como todo ese mundo, o sea, nosotros nos acercamos desafortunadamente muchos de estos hombres y mujeres no pudieron dejar registros, muchos de ellos no tenían la posibilidad de estudiar, eran analfabetas, pero nos podemos acercar a través de esos registros oficiales en donde hay información sobre cómo solicitaban sus licencias y cómo había problemas también por esas licencias, o sea, de que se le concedía para un lugar, estaba en otro, se le concedía para un horario, excedía el horario, o sea, todos esos problemas que se podían dar en medio de esa regulación por parte de las autoridades y el aparato burocrático, que también es importante tomar en cuenta, sobre todo para este periodo, cómo va creciendo ese aparato burocrático dedicado a vigilar estas actividades. ¿Por qué? Por una razón, se cobraban
un impuesto diario a estas actividades y por supuesto ese impuesto diario, ese impuesto por poder realizar esta actividad en la calle, era un rubro importante para las arcas de la ciudad. Entonces había un importante número de recaudadores, inspectores, de funcionarios gubernamentales dedicados a justamente dar seguimiento a estas actividades porque sumaban pues, un buen monto para las arcas de la ciudad, ¿no? Para las arcas de esta ciudad, y por eso también se multiplica ese aparato burocrático, que es otro ámbito, digamos, que he podido investigar a lo largo de estos años de mi vida como profesional de la historia, en torno a cómo va creciendo la burocracia de la ciudad, y esa burocracia muchas veces que también tiene que ver con estas actividades, con la vigilancia, la salubridad también, inspectores de salubridad, inspectores que vigilaban los reglamentos, recaudadores, o sea, hay una serie de personas que están dedicadas justamente a dar seguimiento desde la autoridad a estas actividades en la calle. Pero bueno, ese es el mundo, es un mundo de gente trabajando en las calles, de policías y de otro tipo de funcionarios que están vigilando esas actividades en la calle también. O sea, no solamente son vendedores y compradores, sino también autoridades que están vigilando el cumplimiento de ciertos reglamentos para regular estas actividades en la calle. Doctor Mario Barbosa, has hecho referencia a, digamos, diferentes tipos de autoridades, una gradación muy variada de autoridades, todo tipo de autoridades, y se asume que, pues, que el trabajo en las calles obedece también a una reglamentación. Debe haber códigos federales, bueno, todo lo federal se centraba en Ciudad de México y los territorios federales, ¿no? Ese era el ejercicio de la potestad de los códigos federales, pero había también códigos de comercio, códigos de sanidad, códigos de policía y buen orden, y encontramos en este sentido no solamente a los actores directos del trabajo en las calles, sino que también vemos a un conjunto y tal vez no compacto, sino diluido a través del tiempo. Los códigos se promulgan y tardan a veces décadas en ser modificados, pero hay, digamos, una serie de actores que contribuyen a darle finalmente forma y estructura. Está el pensamiento de los que legislan, el pensamiento de los administrativos, de las autoridades locales, del ayuntamiento. Y si vamos bajando la escala, bueno, llegamos a los médicos, a los inspectores sanitarios, pero también a los policías. Es decir, hay toda una graduación de autoridades y en este sentido, como bien has señalado en varios puntos de tu intervención, todas estas actividades estaban reguladas o trataban de estar reguladas para el funcionamiento correcto de la ciudad. Sí, así es. Hay un mundo de funcionarios dedicados, hay muchas preocupaciones desde el ámbito de la reglamentación, y cuando hablamos de la reglamentación tiene que ver con la recaudación, pero también con el cumplimiento de los reglamentos para la circulación. O sea, además de estos grandes códigos o de los grandes códigos que se hacen desde el siglo XIX, toda la codificación en torno al comercio, a la ciudad, a la salubridad, a muchos ámbitos, había reglamentaciones específicas también en torno a ciertos lugares en donde no se podía vender, por ejemplo, en las calles, en términos de las primeras décadas del siglo XX, no se podía vender, por ejemplo, en lo que hoy es la calle de Madero, Plateros en otro momento. No se podía vender sobre 5 de Mayo, que era como la joya de la calle modelo del Porfiriato, porque la calle amplia, de banquetas amplias, que se alinea durante el Porfiriato y en donde no se podía vender
O sea, no se podía vender en cierto círculo central en donde además estaba ubicado un comercio de lujo en la ciudad. Entonces ahí estaba prohibida la venta. Estaba prohibida, pero a unas cuadras uno se podía encontrar con todo este mundo de vendedores y vendedoras. El otro problema también con estos reglamentos es que a veces se prohibía, se llegaba a prohibir y llegaban anuncios, uno puede encontrar en la prensa, si uno hace una revisión hemerográfica, anuncios de que a partir de mañana no habrá más comercio en las calles. Anuncios de ese tipo en donde se prohibía tajantemente o había intentos de prohibición de la venta en las calles, lo cual se mantenía por poco tiempo en realidad. Y hubo varios, yo me encontré con varios de estos intentos o de regulaciones muy específicas en donde se decía que se iba a terminar la venta en las calles, que se iba a concentrar a esos vendedores que estaban en las calles en nuevos mercados, en nuevos lugares cerrados para la venta de estos productos, pero sin embargo vuelve a aparecer. Entonces, digamos que la dinámica a nosotros no se nos hace desconocida, también en la actualidad, de ciertos lugares en donde se prohíbe o llegan los policías y los vendedores se repliegan, como este mundo también de permisión y no permisión, y de reglamentos que cambiaban también según las condiciones políticas o los momentos políticos que vive la ciudad. Recordemos que este es un periodo también de grandes cambios políticos, estamos hablando del final del Porfiriato, de una ciudad que vive también los rigores de la revolución, no necesariamente, no directamente, pero sí vive lo que, bueno, el hambre, la falta de abasto, las epidemias de la década del 10. O sea, es una ciudad que está también, hay un contexto que va marcando también las reglamentaciones en torno a estas actividades. Por ejemplo, en los años del hambre se prohíbe cierta venta de alimentos en las calles porque se decía que se estaba vendiendo alimentos adulterados, alimentos que estaban produciendo problemas sanitarios. Entonces sí es un mundo de regulaciones además que cambian con el tiempo, no se mantienen fijas durante todo el periodo, sino que también en muchas ocasiones tienen que ver con este contexto de lo que está ocurriendo en la ciudad durante los diferentes momentos que pasemos del final del Porfiriato a los primeros años de la década del 10, con una exacerbación también de actividad política, y a los años finales de la década del 10, también con problemas en torno a autoridades que se están queriendo legitimar en la ciudad y que también tienen ciertas acciones que van en ese sentido de, no sé, de tener prelación o de tener ciertas actitudes de permisión de actividades para ganarse a la población de la ciudad. Hay muchas solicitudes por estos años posteriores al 15, a 1915, 1916, de personas que solicitan permisos para vender en la calle diciendo que son, por ejemplo, mujeres viudas de la revolución, gente que se quedó sin trabajo por la revolución o por los años de las crisis económicas y las crisis de abastecimiento. Entonces estamos hablando de gente afectada y que esos son los argumentos para pedir a la autoridad permisos para vender en las calles. Entonces, por supuesto, estos intentos de terminar el comercio en las calles no fructifican porque hay una gran cantidad de población, y ahí es donde yo decía desde el comienzo que acá detrás de estas actividades, más allá de lo curioso que pueda parecer, hay un problema social detrás, un problema de falta de empleo, un problema de una cantidad de personas que tienen que acudir a la subsistencia a través de la venta
de la compra-venta de ciertos productos, de alimentos preparados o incluso de sus servicios personales en las calles como una forma de sobrevivencia. O sea, detrás de todo esto hay un gran problema social de un porcentaje importante de la población que no tiene cómo sobrevivir y que busca actividades para sobrevivir en medio de las condiciones o en medio de lo que tiene, de las pocas, si yo sé cocinar y sé hacer gorditas, por supuesto que acudo a ese conocimiento para, si sé hacer pasteles, para venderlos en la calle. Y eso es lo que ocurre con muchos de los testimonios que uno puede encontrar en los archivos, de gente que dice, bueno, yo pido permiso para hacer esto porque es lo que sé hacer, o puedo tener la fuerza corporal para cargar en un mercado, o puedo tener el conocimiento de alfabetización para ofrecer mis servicios como escribiente, como evangelista, o puedo, a partir de lo que tengo, de las capacidades pocas o de determinado tipo para hacerlo. Tengo poder de convicción para vender, pues trato de hacerlo. Tengo alguna habilidad, no sé, histriónica, de flexibilidad, entonces lo hago en las calles para obtener recursos. Entonces es eso, es el mundo de la sobrevivencia y un mundo que detrás hay un problema social importante. Mario, toda vez que las calles se distinguen, toda vez que hay rumbos de la ciudad, diferentes grupos sociales que ocupan esas calles, ya sea porque es el espacio del que se han apropiado y modelado para su forma de vida, o ya sea porque llegan, irrumpen o deambulan por él. Todo esto nos habla de, en realidad, procesos de diferenciación y de segregación en la estructura urbana, una segregación que es social, una segregación que es espacial. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí. La investigación fue uno de mis preocupaciones, no solamente observar como estas actividades, sino también poder hacer como un lente y poder hacer un acercamiento hacia los lugares en donde se encontraban estas actividades. Y al hacer ese acercamiento y construir una serie de planos que permitían ver en dónde estaban ubicadas sus actividades, yo pude observar como algunos cambios que se dan durante el periodo. Alguna indagación que hice previa para 1885, por ejemplo, de dónde estaban ubicadas las vendedores de comida, de bebida, de telas, de ropa, de sombreros, se agrupaban sobre todo en los alrededores del Mercado del Volador, en las calles de Flamencos, Meleros, Portacelli, Universidad y en el Zócalo Capitalino, por ejemplo, para esa época, para el 85, a partir de los permisos, también una reconstrucción de los permisos, así como en las calles de Tacuba, Donceles, entre otros lugares centrales de la ciudad. Con el paso de los años y con la ampliación de la traza urbana y con el crecimiento poblacional, se fueron creando como otros lugares, rumbos, ahí sí volvemos al concepto de rumbos comerciales, lugares que concentraban actividades. Esto del rumbo no es, se distancia un poco de una denominación administrativa de ciertos lugares. No es lo mismo hablar de una colonia que tiene una delimitación administrativa hasta que llega la colonia, de esta calle en adelante. El rumbo no, el rumbo va más allá de lo administrativo. El rumbo tiene que ver con una concentración de actividades en un lugar concreto de la ciudad, en lugares concretos de la ciudad. Y eso es lo que se observa a partir sobre todo de comienzos de siglo y de la creación de nuevos mercados y nuevos lugares comerciales que tenían ciertas actividades importantes.
Más o menos y bueno, yo hice algunas reconstrucciones de planos para la década del 10, en donde se ve un cambio notable y es una descentralización de la actividad comercial. Esa actividad comercial que estaba más cerca del zócalo capitalino, de las calles centrales, se va descentralizando hacia otros lugares que ahora nos pueden parecer cerca del centro, pues están cerca del llamado centro histórico en la actualidad, pero que para la época eran lugares lejanos en la traza urbana. Estamos hablando, por ejemplo, de San Juan. El mercado de San Juan se va consolidando, es un mercado que aparece desde mediados del 19, pero que tiene una actividad creciente a partir de la construcción de ciertos canales a finales que unían, que permitían la llegada de mercancías. A finales del 19 va creciendo su actividad comercial y San Juan se convierte en un rumbo importante también, un rumbo alejado por la Merced, que es hacia donde es el centro del abasto. También ese es otro rumbo que concentra no solamente actividades comerciales, sino otro tipo, alojamientos temporales, hoteles, otro tipo de actividades, incluso prostitución cercana a la Merced. Había desde esta época, finales del siglo XIX, comienzos del XX. El Tepito, que hacia donde se traslada el Baratillo, el antiguo Baratillo, se traslada hacia Tepito y Tepito va tomando un aire comercial hacia el norte de la ciudad importante, también otro rumbo importante de la ciudad en donde se concentran estas actividades. Tepito, la Lagunilla también, que es otro mercado que se construye en esta época y que en los alrededores se va generando como todas estas actividades. Y hay otros dos rumbos importantes para esta época, en ya las décadas del 10 y del 20, que son Martínez de la Torre, que básicamente está el mercado de Martínez de la Torre cerca de La Guerrero, que está cerca además de Buenavista, el centro importante de concentración de pasajeros de los ferrocarriles, en donde había una importante también actividad y circulación de personas. También ahí hay un núcleo comercial importante en Martínez de la Torre y otro un poco más alejado en San Cosme. Son como los principales. Había otros rumbos más pequeños, pero estos concentraban la mayor parte de la actividad en las calles, o trabajo en las calles, o estas licencias que se concedían. Ahí tenemos como ciertos núcleos. Por supuesto uno puede ver que se van dando, hay lugares mucho más que concentran población más pobre, digamos, hay otros lugares que concentran población más mezclada socialmente, pero que también nos hablan de ciertas dinámicas de construcción de lugares o de sitios, de zonas de la ciudad que socioespacialmente están destinadas a ciertos sectores de población. Entonces, por supuesto, no podemos ponerlos a todos en un mismo rango socioespacial, sino que tiene que ver también con otras dinámicas y presencias. No podemos decir que el rumbo de la Merced fuera igual al de Tepito o al de Martínez de la Torre. Son rumbos diferentes, con características diferentes, por las actividades que había en los alrededores y por la población que vivía en los alrededores. Entonces, eso le da también creo que habla de estos procesos de segregación socioespacial, de división de una ciudad que va consolidando ciertos lugares para ciertos sectores sociales y para ciertas actividades, y cómo se va constituyendo en pocas décadas, porque básicamente yo puedo comparar entre finales del 19 y estas primeras décadas del siglo XX, en donde se van consolidando estos rumbos comerciales y se van haciendo mucho más claramente visibles en la geografía urbana de la Ciudad de México. Entonces, esa es como un poco, además de observar como estas características sociales diferentes de este mundo de trabajadoras y trabajadores de las calles, también podemos observar esta otra parte que tiene que ver con una ciudad que también va segregando ciertas zonas de la ciudad, como decía yo, el centro, las calles centrales para el comercio de lujo y otros lugares para otro tipo de comercio.
Para completar la visión de, digamos, este escenario complejo, atravesado por reglamentaciones, por autoridades, por trabajadores, por oficios, por servicios que se ofrecen, eh, pues me viene a la mente esta frase de juntos y medio revueltos, en el sentido en que no solamente estaban los vendedores o los trabajadores ofreciendo sus servicios en la calle, también está la interacción del público que tú ya has dicho que recurre a esos servicios, pero añadamos además la interacción de estos trabajadores de la calle con el comercio establecido, que a veces hay armonía y también hay desencuentros, y digamos la negociación de la autoridad, pues porque si bien es cierto puede haber un gendarme, pues la autoridad y los permisos se negocian a pie tierra, de acuerdo con las relaciones que se vayan estableciendo. ¿Qué nos puedes contar de ese tercer ingrediente, el comercio establecido, las autoridades? Sí, hay en las calles en estos años, la presencia de los vendedores, como puede ocurrir después, y tampoco se nos puede hacer muy lejano, no era bien vista por muchas personas. Y eso lo manifestaban. Hay muchos artículos en la prensa que hablan sobre el asunto, sobre lo que afeaban la ciudad, que eran una competencia desleal para el comercio establecido, que vendían, pues que no eran muy bien vistos en términos generales, eran como una mancha además en la modernización urbana, dentro de estas visiones de que la ciudad tenía que modernizarse, que tenía que mostrar otra cara, que tuviera que ver incluso con la infraestructura que se estaba construyendo, infraestructura no solamente de edificios, sino incluso de otro tipo, la del desagüe, los acueductos y demás. Entonces sí, era un lugar o era un lunar que era muy criticado. Sin embargo, uno más allá como de estas visiones de los discursos generales en torno a esta visión negativa, uno puede encontrar como si comienza a escudriñar otro tipo de relaciones. Otro tipo de relaciones, por ejemplo, de vendedores que tenían ciertos pactos con el comercio establecido o que se ubicaban muy cerca, por ejemplo, la calle de Mercaderes, que luego es Capuchinas, una parte, y que en esa calle estaban concentrados los vendedores de telas. Y que ahí también estaban los vendedores en la calle de telas, quienes vendían cuestiones de telas. Y lo que uno puede encontrar de un lado es quejas por competencia desleal, o sea, que dicen, me están vendiendo enfrente de mi tienda establecida telas, haciéndome una competencia desleal, pero de otro lado también algunos indicios de que el comercio se extendía del comercio establecido, del lugar, del local, a la calle. Es decir, que había incluso algunos comerciantes establecidos que llegaban a pactos o incluso tenían vendedores en la calle que básicamente estaban comerciando lo mismo que comerciaban adentro. Ese tipo de cuestiones se los puede encontrar uno, o sea, de ciertas redes que ya hay en ciertos géneros, que hacen compleja la mirada, o sea, no es solamente esta mirada de los vendedores versus el comercio establecido, sino otro tipo de relaciones que se dan ahí. También uno puede encontrar y de relaciones incluso de solidaridad. O sea, los humanos no solamente somos competitivos, sino también somos solidarios. Y eso se puede observar en ciertos ámbitos de este trabajo, de esta investigación, de autoridades que son solidarias con estos trabajadores en las calles, de autoridades que a veces también utilizan ese pequeño poder que da la autoridad, que da ser un inspector, un policía, para poder establecer relaciones que a veces son relaciones que uno puede calificar como clientelares, también con esta población. Entonces, es un mundo también como el mundo del trabajo en las calles, es un mundo complejo, y este mundo de las interrelaciones sociales también es complejo con las autoridades.
Por supuesto, está el gendarme, el inspector, que a rajatabla pone el reglamento enfrente, y hay otras autoridades también que eran acusadas por corrupción, porque le daban algo más para mantenerse vendiendo en las calles a pesar de las prohibiciones de ciertos actos de ese tipo. Ahí también hay muchos testimonios en los archivos en torno a ese tipo de actividades de corrupción o incluso, como les digo, clientelares, es decir, de establecer ciertos vínculos entre la autoridad y estos vendedores, que yo te apoyo, pero tú también me vas a apoyar a mí. Es decir, vamos estableciendo una relación, por supuesto desigual, no es una relación entre iguales, pero una relación que tiene bases de lo que se puede llamar clientelismo. Entonces, uno podría resumir como que hay relaciones diversas entre la competencia, la solidaridad, los proyectos comunes y estas relaciones tan difíciles, a veces complicadas con las autoridades, entre relaciones de corrupción, de clientelismo, de protección, de amistad, de compadrazgo. A veces el inspector era compadre, vivían en la misma vecindad, aunque en habitaciones diferentes, con diferentes niveles sociales, pero se conocían también y tenían relaciones. El policía se podía ir, a veces hay testimonios que se fueron a la misma pulquería y habían resultado después tanto gastándose en la recaudación, etcétera, etcétera. Como uno podría encontrar muchos testimonios en torno como a estas relaciones complejas que se dan entre los trabajadores en las calles y las autoridades, y también con el comercio formal, por supuesto. Muy bien, doctor Mario Barbosa, para redondear esta exposición sobre el desarrollo de actividades en las calles de la Ciudad de México, agradeceríamos mucho una reflexión de conjunto que permita sintetizar esta complejidad de la intervención tuya. Por favor, adelante. Pues para terminar, a mí me gustaría señalar, uno, que las calles son un mundo complejo, un mundo en donde se pueden ver ampliamente cómo funcionan en la vida real los procesos de modernización urbana a comienzos del siglo XX, cómo se conviven las nuevas infraestructuras con actividades que ya provenían de siglos anteriores, de dinámicas sociales que provenían desde antes, de este mundo complejo de relaciones sociales, donde no solamente están quienes compran, venden, quienes caminan, quienes circulan en vehículos, sino también las autoridades, el comercio establecido. Hay una diversidad de sujetos sociales que están presentes allí. Es un mundo de interrelaciones muy rico y que vale la pena seguir estudiando. No solamente acá se cierra la puerta, sino que se abren muchas puertas para otros estudios que han también explorado las calles de la ciudad, y otros colegas que han podido, otros y otras colegas que han también abundado sobre estos temas. De otro lado, yo creo que es necesario subrayar algo que yo señalé a lo largo de esta intervención y que tiene que ver con que son actividades de subsistencia en muchos casos y que también deben ser vistas en su complejidad y que están reflejando tanto problemas sociales, falta de oportunidades, un mundo de situaciones sociales que es importante verlo. O sea, no solamente verlo como algo curioso, el mundo de los pregones y de quienes incluso de todas las actividades que pueda haber en la calle, sino que detrás de ello hay un asunto social de fondo y problemas sociales que tienen que ver con una buena parte de la población urbana que no tiene oportunidades de empleo y que tiene que acudir a estas actividades de subsistencia. Y por último, también
observar, creo que este trabajo, observar estos trabajadores en las calles nos habla de estos procesos de segregación social en el espacio. Creo que una historia urbana y una historia de los actores en la ciudad requiere también esta mirada sobre los espacios, sobre cómo se van cambiando estas dinámicas de segregación social, cómo se van constituyendo ciertos lugares y ciertas áreas, ciertas zonas, ciertos rumbos de la ciudad dedicados a una o a otra actividad y que también excluyen o incluyen a ciertos sectores de población. O sea, no es solamente la especialización como tal, sino que esa especialización y esa segregación espacial también tiene que ver con la inclusión o exclusión de ciertos tipos de población para ciertos lugares. Seguramente a alguien que vivía en la colonia Roma o en la colonia Condesa o en las lomas de Chapultepec no acudía a comprar a ciertos lugares de la ciudad, o si vamos al contrario, seguramente alguien que vivía alrededor de la Merced o que comerciaba o que vivía en una vecindad y trabajaba en la calle, tampoco tenía acceso a otros lugares de la ciudad. Entonces, ¿cómo se van constituyendo estas áreas de la ciudad que a partir de esta mirada se puede ir viendo también este microscopio social de la Ciudad de México a comienzos del siglo XX? Muchas gracias a todas y a todos por haberme escuchado. Espero que la charla haya sido de interés para ustedes y sobre todo que pues abran los ojos como a estas problemáticas y a estos asuntos que hemos tratado el día de hoy. Doctor Mario Barbosa, agradecemos tu colaboración en este ciclo de videoconferencias del curso Historia de todos los días, Vida cotidiana en México. Muchas gracias, Mario Barbosa. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.